La práctica tiene que ver con el método directo y el absorbedor de vibraciones. Este ejercicio dice, en la parte media de una viga simplemente apoyada de largo 2 metros y de masa despreciable se instala una máquina de masa M 150 kilos y esta tiene un desbalanceamiento 0,5 kilogramos metro y gira a omega 1200 RPM. Tenemos las propiedades de la viga, entonces dice, determinen la amplitud estacionaria de la deflexión de la parte media de la viga. Para poder saber la amplitud estacionaria de la deflexión de la parte media, necesitamos hacer un modelo que represente esta máquina como un grado de libertad asociado a ese movimiento vertical. Y como vemos, esta máquina, como tiene un desbalanceamiento, sabemos que va a ser una máquina entonces de un grado de libertad sometida a una fuerza armónica que tiene que ver con ese desbalanceamiento. Así que vamos a tener un K equivalente, vamos a tener una masa equivalente y esta cajita entonces se va a mover desde el equilibrio y va a estar sometido a, voy a ponerle desde ya acá, una fuerza, F de T. Entonces, ¿qué cosa yo ya sé de aquí? Sé el K equivalente, como se trata del punto medio de una viga, ya lo hemos visto desde la mecánica de sólidos, esto es igual a eso, y tengo todos esos datos. Si yo saco con todos esos datos estar en el sistema internacional, obtienen 2,65 por 10 elevado a 6 newton metro. La masa equivalente es otra, es fácil, como la viga tiene masa despreciable, entonces la masa equivalente va a ser igual simplemente a la masa de la máquina. Si hubiera tenido masa la viga y no hubiera sido despreciable, habría que sumarle la mitad de la masa. Y esto, según el enunciado, son 150 kilogramos. Y F de T, que sería el último paso acá, como hay un desbalanceamiento, sabemos que la fuerza va a ser sinusoidal con amplitud U por omega al cuadrado seno de omega t. El U dice el enunciado que es sistema internacional 0,5 y omega dice que es 1200 RPM, entonces yo antes de elevar al cuadrado ese RPM las voy a transformar a radianes. Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Eso es al cuadrado seno de omega t. De lo que está aquí adentro se puede obtener entonces que omega es 1200 rpm, 125.7 radianes por segundo. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por 0,5 y se puede obtener el valor de esa fuerza. Entonces, teniendo el modelo y teniendo todos los valores de los parámetros del sistema y teniendo entonces esta fuerza T, podemos calcular la respuesta estacionaria, la amplitud estacionaria de la deflexión de la parte media. X es la deflexión de la parte media y la amplitud estacionaria la conocemos completamente, va a ser F0, y F0 ¿qué es? U por omega cuadrado, o sea 0,5 por 125.7 al cuadrado, dividido K equivalente, que es 2,65 por 10 elevado a 6, y todo eso dividido la gran raíz. Una cosa que puede ayudar mucho antes de entrar acá es primero calcular omega n, y después de saber cuánto vale omega n, calcular cuánto es la razón de omega partido omega n. Omega n es la rigidez equivalente partido la masa equivalente, la raíz de eso. Y eso ya tenemos los valores 132.92 radianes por segundo. Entonces, esa relación va a ser 125.7 partido 132.92, da 0,946. ¿Por qué es útil? Porque acá en el primer paréntesis va el 1 menos esa relación al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y aquí aparece otro término, pero va a ser 0 porque no nos dicen nada del amortiguamiento, no nos dan un gráfico de vibraciones libres, vamos a asumir que no hay amortiguamiento, como hemos hecho en ejercicios anteriores. Bueno, a partir de eso se puede obtener la amplitud estacionaria. Eso es algo que ya hemos hecho en otro ejercicio. Esto es un caso que podría ser real. Tenemos una máquina, podemos hacer una predicción de cuánto sería la amplitud estacionaria para esa frecuencia de rotación. Pero ahora nos dice, diseña un absorbedor de vibraciones que permite disminuir la amplitud estacionaria de la deflexión a 0 metros. O sea, ya tenemos 0,0284 y queremos reducirla a 0 metros. Entonces, ¿cómo se diseña un absorbedor? Bueno, como vieron en clases, yo debo agregar un grado de libertad. Cuando agrego un grado de libertad, yo muevo el pic o las zonas de resonancia y así puedo hacer que la respuesta de este sistema primario, que sería la máquina, justo se mueva a 0 para la frecuencia de rotación trabajada, 125.7 radianes por segundo. ¿Cómo se hace eso entonces? En la práctica, yo a esta misma viga, con este motor aquí, le puedo agregar un elemento, por ejemplo, un perno, una viguita y una masita, igual que en el laboratorio. Entonces, de esta manera yo le agrego un grado de libertad y puedo provocar lo que vieron en clases y lo que voy a mostrar igual nuevamente. ¿Cómo esto se transforma a un modelo?
es el mismo modelo, es la misma máquina que ya trabajamos, con la rigidez equivalente ya calculada, con la masa equivalente ya calculada, y vamos a agregar algo que se deforma con una masa. Tiene una masa y se deforma. O sea, tiene una rigidez que no conocemos esa rigidez. Yo le voy a poner una rigidez K2 de esa viguita, de ese absorbedor de vibraciones, y una masa M2. Entonces ahora esto va a seguir siendo X, que lo vamos a querer hacer 0, ¿sí? Pero ahora vamos a tener un nuevo grado de libertad que le voy a poner X2 y que va a representar el movimiento desde el equilibrio de este absorbedor. Lo voy a dejar marcado, entonces lo nuevo, ese es el absorbedor. Teniendo ese absorbedor, entonces yo puedo escribir las ecuaciones del movimiento. Si bien estas lo hemos hecho muchas veces, la haré muy rápidamente, miren, con las ecuaciones del movimiento a partir de Newton. Rápidamente acá le damos un movimiento y nos queda el dCl de M y dCl de M2. Simplemente voy a anotar cómo quedan los dCl y después voy a anotar las ecuaciones del movimiento para que ustedes ahí, si todavía tienen dudas de cómo hacer esto, puedan partir de esa base. Y el de acá queda por acción y reacción. Eso es pensando dándole un movimiento de esta cajita hacia abajo, suponiendo que X es más grande que X2, entonces nos queda de esta manera, hacia abajo en la cajita que prima, porque yo supuse que esa era mayor, para la determinación nomás del sentido de estas flechitas, y por acción y reacción esto queda así. A partir de eso, si yo escribo el sistema matricial simplemente, para mostrarles cómo proceder con el método directo, que es el que vamos a ocupar para ver lo del absorbedor, llegamos a esta expresión. Siempre me falta algo, me había faltado algo en el dCl, que era que en este está la fuerza, ¿sí? O sea que sigue apareciendo aquí la fuerza. Entonces, esto aquí queda igual a F de T, 0. Entonces, ¿por qué le escribí la matricial? Porque como vemos, la fuerza F de T es armónica y nos interesa la respuesta estacionaria porque queremos hacer 0 al X estacionario. Entonces, cuando tenemos, como vimos la práctica pasada, la fuerza armónica y queremos la respuesta estacionaria, entonces vamos a aplicar el método directo. Para aplicar el método directo no es otra cosa que a la matriz de masa. Esa matriz de masa la vamos a multiplicar por menos omega al cuadrado, le vamos a sumar la matriz de rigidez y eso lo vamos a multiplicar por el vector de las amplitudes estacionarias asociadas a cada grado de libertad. Y eso nos va a tener que dar el vector de la fuerza. Entonces, a partir de eso, esto se transforma en dos ecuaciones. La primera va a ser la ecuación menos m por omega cuadrado. Esa parte de la masa multiplicada por m por omega cuadrado. Le vamos a sumar el primer término de la primera fila, primera columna de la rigidez, y todo eso lo vamos a multiplicar por la amplitud estacionaria de x, que le voy a poner x0. Y después la masa tiene 0 en la segunda columna, primera fila, pero hay un componente de rigidez y va a estar multiplicado por la amplitud estacionaria de x2. Y eso va a ser igual a la amplitud estacionaria de la fuerza, que ya sabemos que es el desbalanceamiento por omega cuadrado. Y la segunda ecuación, similar, segunda fila, primera columna, es 0 en la masa, pero acá hay un K2 negativo, por la amplitud estacionaria de x, menos m2 omega cuadrado, porque la segunda fila, segunda columna tiene un m2 omega cuadrado, más K2, todo eso por la amplitud estacionaria de 2. Y eso no hay fuerza, así que eso es 0. Entonces, de aquí yo puedo despejar x0. Porque como yo ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, yo puedo encontrar x0 y x02. Entonces, si yo despejo de aquí x0, la amplitud estacionaria que yo quiero hacer 0, voy a mirar qué tengo que hacer para que eso me dé 0. Voy a poner aquí asterisco. De asterisco, para que x0 sea 0, que es el requisito, tenemos que x2 menos m2 omega cuadrado es 0, y la otra opción sería que x02 sea 0. Pero podemos ver que desde acá arriba, si x02 fuera 0, esta opción no nos sirve porque viendo en la primera ecuación, si x02 es 0 y x0 es 0, nos va a dar u omega cuadrado. Entonces esta opción no nos sirve. Solo la única opción que sirve sería esta. Y eso es lo que vieron en clase. Entonces el rol del absorbedor es hacer un absorbedor que tenga una frecuencia natural, o sea, es una forma de decirle, una frecuencia natural 2 definida como la raíz de estos parámetros del absorbedor, y que esos tengan que ser iguales a omega. Eso viene de aquí arriba, de lo naranjito. Entonces yo me voy a asegurar entonces que x0 va a valer 0 cuando yo le agregue un absorbedor
que tenga la raíz del parámetro K partido del parámetro M del absorbedor sea igual a la frecuencia donde yo quiero que la amplitud sea 0. Ese sería el diseño máximo del absorbedor. No hay nada más ahí. Luego, en el ejercicio dice, determine las frecuencias naturales del nuevo sistema si escoge la masa del absorbedor, porque no hemos escogido masa ni la rigidez de ese absorbedor. Y dice, elijamos la masa del absorbedor como 1,01 veces m, que es la masa de la máquina, y 2, 0,01 veces m. Entonces vamos a buscar las frecuencias naturales de este nuevo sistema de 2 grados de libertad para esos dos casos, con una masa 0,1 veces m, o sea 15 kilos, y la otra 0,01 veces m, o sea 1,5 kilos. Vamos a esquematizar el diagrama de la magnitud estacionaria, o sea, cuánto valdría x0, pero no el valor de x0, sino un esquema de x0 para cualquier omega. Dice, esquematiza el diagrama de magnitud estacionaria de x0 versus frecuencia de excitación, no para el omega del problema, sino para cualquiera, identificando las frecuencias naturales para cada caso. Entonces, se sabe que de forma general, para determinar las frecuencias naturales, aquí les voy a poner así, omega n1 y omega n2 para no confundirlo con el omega n2 que puse arriba, que identifica esta, entre comillas, frecuencia del absorbedor. Para determinar eso entonces sabemos que tenemos que hacer un determinante y es la misma matriz de masa, pero ahora en vez de multiplicarla por menos omega cuadrado, había que multiplicarla por r cuadrado y vamos a encontrar esos r que van a ayudarnos a encontrar las frecuencias naturales. Entonces exactamente lo que acabamos de hacer antes. Entonces de ahí se obtiene la masa de la máquina por la masa del absorbedor, r a la cuarta, etc. Eso sería el determinante igual a 0. Entonces tenemos dos casos. El primero era si la masa del absorbedor, que arriba dice A, pero acá le voy a poner M2, porque es el nombre que le estábamos poniendo, dice si M2 o MA es 0,1 veces M, o sea 15 kilos. Es cosa de reemplazar en todos esos valores y obtenemos la siguiente ecuación. 2250 R a la cuarta. Con escribir esa ecuación es suficiente. Acá podrían ocupar alguna aplicación para encontrar los resultados, pero plantear la ecuación como acabo de hacer es importante para que demuestren que saben lo que están haciendo. Esta es la expresión, aquí está completa. Entonces, a partir de esto, voy a encontrar 2R, puedo trabajar con el R asterisco, puedo decir ya un R asterisco va a ser R cuadrado, entonces voy a obtener 2R cuadrado y después le saco la raíz y obtengo omega n1 y omega n2. Eso está en prácticas pasadas. En este caso, si lo hago, me da que omega n1 110,63 y que omega n2 151. Y por otro lado, si hacemos exactamente lo mismo, pero con M2 igual a 0,01 M, es mucho más chico, ¿eh? Kilos. Obviamente acá seguimos con esta relación. Si yo elijo un M2 más chico, el K2 igual va a tener que ser chico para poder obtener lo que yo quiero para que X0 sea 0. Pero lo que vamos a ver acá es qué pasa con las frecuencias naturales y entonces qué pasa con las zonas resonantes. Bueno, se hace exactamente eso mismo, reemplacen ahí. En esta oportunidad simplemente voy a poner las frecuencias naturales. Se obtiene una frecuencia de 122,21 y la segunda 136,71. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, voy a hacer un gráfico, es simplemente esto, es un esquema. Entonces, lo que está mostrando esto que para el primer caso vamos a tener una frecuencia natural de 110. Como hay desbalanceamiento, parte en 0, entonces vamos a llegar a un pico aquí, cosa que para el grado de libertad X sabemos que va a haber una zona antirresonante a omega n, el que llamé omega n2 igual a omega. Eso ya nos aseguramos que x0 valga 0. Pero si nos cambiáramos omega y nos fuéramos a 110 o 151, estaríamos en la zona resonante. Y eso se diferencia con el caso 2, que cuando la masa del absorbedor es mucho más chiquitito, fíjense qué pasa con la frecuencia. Nos acercamos un poquito más. La resonancia queda acá en 122 y acá en 136. Entonces este gráfico va a quedar más así. Entonces, ¿qué pasa si yo elijo una masa del absorbedor muy chiquitita, menor a 0,1 veces la masa de la máquina? Voy a hacer que las zonas resonantes queden muy cerca de la zona antirresonante. Entonces, aunque la máquina esté operando aquí a la frecuencia omega 1200 RPM y yo me aseguré que X0 va a valer 0, ¿qué pasa si la máquina varía un poco su velocidad angular? Estará muy cerca de la zona resonante. Y si está muy cerca de la zona resonante, puede aumentar drásticamente la amplitud, aunque cambie solo un poco omega. Por eso es muy importante asegurar de que estas zonas resonantes queden más espaciadas, y eso lo hacemos asegurándonos mínimo una masa de 0,1 veces m. Esa es la idea de esto.
Para terminar este ejercicio, el D dice, si se trabajan con 0.1 BCM, ¿cuánto tiene que ser el rango de operación de omega para que la deflexión máxima de la parte media, o sea, para X, sea 6 milímetros? Entonces, trabajando con este gráfico rojo, eso me está diciendo. ¿Cómo tiene que ser omega? ¿Cuál sería el rango para poder conseguir que sea menos que 6 milímetros? Eso se podría hacer también para el M del absorbedor 0.01 BCM. Ese rango sería mucho más estrecho. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces vamos a definir el rango. Por ejemplo, aquí, si me salgo de esa zona, voy a pasarme de los 6 milímetros. Entonces tengo que quedarme ahí. Ya. Si se trabajaba con M2 igual a 15 kilos. Entonces, ¿cómo hacer para que X0 sea menor a 6 milímetros? El X0 nos puede dar positivo o negativo, entonces para asegurarnos que esté bajo eso, tenemos que encontrar el valor absoluto de eso. Lo primero acá es determinar la rigidez. Ya sabemos que raíz de K2 partido M2 tiene que ser la frecuencia omega, 1200 RPM, entonces a partir de eso se obtiene 2.37 por 10 elevado a 5. Simplemente ahora en las ecuaciones de acá arriba ya tenemos el método directo listo, la ecuación asterisco y la ecuación que aquí le voy a poner doble asterisco. Del asterisco puedo despejar x02 y la reemplazo en la ecuación 2 asterisco y puedo despejar el valor de x0. O sea, de asterisco yo puedo encontrar x02, da eso, esa ecuación la reemplazo en 2 asterisco y se obtiene lo que tenemos acá abajo. Todo esto con el fin de despejar x0. Esta es la idea a grandes rasgos de cómo se resuelve, porque la idea aquí no es evaluar cómo resolver inecuaciones. Si queda bien planteada la ecuación en una evaluación, por ejemplo, perfecto. Entonces aquí yo factorizo por x0 y puedo dividir por x0. Representar cuánto vale x0. En este caso va a quedar u omega cuadrado. Acá a la izquierda por mínimo común puedo ocupar el denominador K2 menos M2 omega cuadrado, multiplicar el primero por ese y pasar el denominador multiplicando al lado derecho. Abajo que va a quedar esa gran expresión. Sería K2 menos M2 omega cuadrado, que es el término por el que tuve que amplificar este de acá, que es menos M omega cuadrado más K más K2. Y todo eso menos K2 al cuadrado, que es lo de la derecha. Entonces, lo que hay que determinar aquí es simplemente el valor absoluto de eso tiene que ser menor a 6 por 10 elevado a menos 3. Entonces, de aquí vamos a tener dos inecuaciones. No voy a entrar en detalle aquí, pero siempre lo que está dentro de una inecuación, eso, cuando me dice, por ejemplo, menor a, yo voy a tener que decir que esto es efectivamente, si es positivo, va a ser menor a, pero vamos a tener que unirlo cambiándole el signo, que esto sea mayor a menos. Y así nos podemos asegurar de resolver esa inecuación. De esa manera vamos a tener una, fíjense, omega cuadrado por omega cuadrado, vamos a tener omega a la cuarta. Bueno, el cuadrado nos va a dar un positivo y un negativo, pero no nos importan los negativos acá. Pero cada una de estas inecuaciones nos va a dar dos resultados. Si alguien lo resuelve, quiere ponerle eso, vamos a encontrar los límites. La idea es que si alguien solo tenga una noción de que como el gráfico es así, entonces es esperable que omega va a tener que estar aquí y también aquí y aquí. Lo que acabo de poner es el rango intermedio. Ahí va a estar menor a los 6 milímetros, pero también va a tener otros dos rangos, donde omega sea menor y el número que a mí me dio es 98.64. Y el otro rango es, este es un O, y el otro rango es omega mayor a 212.64. Todo esto está en radianes por segundo. Ese sería este ejercicio. Ahora, el problema 2 es ir al problema 2 de la práctica 9 y vamos a diseñar un absorbedor de vibraciones que permita disminuir la fuerza en este resorte, indicando cuándo es lo máximo que podría disminuir esta fuerza. Y este es el ejercicio, entonces vamos a agregar un absorbedor a esto para disminuir las fuerzas en el resorte. Lo interesante acá, cuando queremos agregar un absorbedor, debemos hacerlo en una dirección tal que sea la misma dirección a la cual nosotros queremos llevar a cero un grado de libertad previo. En este caso teníamos θ y x, y ambas eran verticales en este extremo donde está el resorte, entonces tenemos que agregar un absorbedor que esté en la dirección vertical. El que yo hice se podría haber agregado tanto en la masa de arriba o en la masa de abajo. Acá hay una masa 2m, ¿cierto? Acá había un pasador, acá hay otra masa 2m, acá está el resorte entre medio, y acá está otra masa, otro resorte. Yo puedo agregar aquí o puedo agregarlo aquí. En este caso a mí se me ocurrió agregarlo acá. Lo voy a poner en negro para diferenciarlo. Y siguiendo las direcciones que he usado acá, fíjense, el θ desde el equilibrio horario y el x desde el equilibrio hacia abajo. Entonces vamos a agregar este mismo. Vamos a recordar los grados de libertad aquí. Ese era θ desde el equilibrio. Ese era x desde el equilibrio. Y ahora el nuevo grado de libertad desde el equilibrio vamos a medir aquí. Ese va a ser el movimiento del absorbedor.
y su rigidez va a ser K asterisco y su masa va a ser M asterisco. Entonces, de esta manera, si ustedes desarrollan las ecuaciones del movimiento, quedan muy similares a lo encontrado en la práctica 9, solamente que se agrega la matriz de masa a ese término, todos otros son 0, mientras que la rigidez, aparte de ese que ya estaba antes, aparece este K asterisco L. Ya, esto es exactamente lo mismo de la práctica pasada, solo que apareció eso nuevo. Y la fuerza está ejercida aquí, en el grado de libertad de X, aquí abajito. Entonces, como es una fuerza armónica, la fuerza que había aquí, y necesitamos solo la respuesta estacionaria para encontrar la fuerza en este resorte, vamos a usar el método directo. Y el método directo entonces transforma esto en tres ecuaciones, donde la primera sería esta, menos 4ml cuadrado. Hay que multiplicar la matriz de masa por omega al cuadrado negativo, y que esto queda por las amplitudes estacionarias de cada grado de libertad. Solamente que, igual que antes, aparecen los nuevos términos y aparece también el nuevo término de la amplitud estacionaria del absorbedor. El F0 que ya está calculado de esa práctica, y acá menos K asterisco, más K asterisco menos M asterisco omega cuadrado que hicieron. Entonces de aquí, fíjense desde ya, lo que puedo hacer directamente es que si yo hago el K asterisco del absorbedor partido M asterisco, la raíz de eso, igual a omega, voy a conseguir que teta 0 sea 0. Si teta 0 es 0, fíjense de la ecuación 2, yo obtendría entonces que un valor de x0, ¿cierto? Tendría x0 sería igual a f0 partido 2k menos m omega cuadrado. Pero para un caso general, veamos cuánto tendría que valer x0. ¿Por qué me interesa eso? Porque la fuerza en el resorte, ese resorte de aquí, si yo recuerdo la práctica 9, esa fuerza iba a ser k por x0 menos l teta 0. Esa va a ser la máxima, siempre. Entonces ahí va a ser un valor absoluto de k por x0 menos l teta 0. Entonces veamos cuánto vale x0 de 2. En función de teta, yo despejo aquí el x0 y me queda menos k L teta 0 menos F0, y todo eso dividido 2K menos M omega cuadrado. Eso sería de la ecuación 2, pero esto es negativo, así que estos dos quedan positivos. A partir de eso, reemplazando con los valores, me va a quedar que esto es 0.605 teta 0, porque tengo todos los valores. Tengo el valor de omega, 11.8 era en esta práctica, tengo el valor de M, de K, de todos, de L. Entonces llegamos a esta expresión. Entonces la fuerza en el resorte va a ser igual a K por x0, que vale 0.605 teta 0, más el máximo. Se me olvidó aquí poner el máximo. Más 0.0153 menos L teta. Y L vale 1, así que me va a quedar teta 0, valor absoluto de todo eso. Entonces, a partir de esta expresión, se fijan, lo único que yo podría reducir es el teta 0, que me va a quedar 0.605 menos 1 por teta 0 más 0.0153. Entonces, la única manera que pueda reducir esto es haciendo teta 0. O sea, efectivamente lo que yo pensé de usar el absorbedor así y haciéndome teta 0 igual a 0, voy a poder cancelar y me va a quedar que lo que más puedo reducir esta fuerza, ¿sí? Perdón, sería mínimo. El mínimo, pero es el máximo de la fuerza en el resorte en una onda. Queremos reducir al mínimo ese máximo. Es redundante, pero es un máximo de la onda que tiene la mínima amplitud. Y eso va a quedar K por 0.01513. Y eso va a ser igual a 605.2 newton. O sea, usando un absorbedor y poniéndolo aquí, podemos reducir la fuerza en el resorte a 605.2. Y en la práctica pasada, fíjense, 106.200 newton. Entonces se redujo mucho, mucho, mucho. Yo les había puesto acá en la práctica 9, ¿por qué creen que el desplazamiento es tan grande? Y era porque estaba en resonancia, en una zona resonante. Yo no calculé frecuencias naturales, pero por eso les dejé esa pregunta. Ahora ven que en la práctica 10, aunque estemos en zona resonante, no hay para qué ocupar amortiguamiento, sino simplemente usar un absorbedor de vibraciones. Corremos esas zonas resonantes y acá fíjense, son 3 grados de libertad. O sea, se vuelve a aplicar el mismo concepto. Pese a que ya tenía una cosa así para teta y una cosa así para X. Porque este queda así, donde está aplicada la fuerza. Cuando agregamos un tercer grado de libertad, estamos corriendo estas curvas así. No sé exactamente cómo sería esta aquí ya. No sé si sigue siendo así o se corre. Podría asegurarle aquí. Creo que esta queda así, distinta de ser. Debería ser aquí. Ahí sí. Pero la idea es que se corren, aunque sean 3 grados de libertad, igual se corre. No estoy muy seguro de lo que sucede aquí. Pero más o menos ese es el concepto. Ahora, para terminar esto, es simplemente comentar un ejercicio que vamos a ver con el método modal después. Este ejercicio. Lo interesante de este es que tenemos un sistema que no está fijo a tierra en ningún lado.
es un eje que tiene dos rotores conectados. El eje puede funcionar como un resorte torsional porque se deforma y se resiste esa deformación. Y acá nos pedían la ecuación del movimiento, la frecuencia y los modos de vibrar. Esto de acá abajo todavía no. Entonces, cuando yo calculo, hago las ecuaciones del movimiento, esto es lo que les quiero mostrar. Que cuando no hay nada fijo a tierra, simplemente yo planteo acá, que lo volveremos a ver, planteo, acá le hice con Newton, le di un movimiento teta, entonces el teta 1, supuse teta 1 mayor a teta 2, entonces el resorte se resiste, y marqué aquí si se mueve con el pulgar hacia la izquierda, eso es teta 1, pulgar hacia la izquierda arregla la mano derecha, el resorte apunta hacia la derecha. Es igual que con dos cajitas en torsiones. Y al calcular ya las ecuaciones de movimiento, ahí están, las determinamos. Después, al encontrar la frecuencia y modos de vibrar, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no está fijo a tierra, sucede el modo de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir el modo de cuerpo rígido? Que nos encontramos con el primer modo, que va a ser 1, 1, y la primera frecuencia va a ser 0, siempre. O sea, es algo que ustedes solo viendo el modelo pueden, sin hacer cálculos, saber cuánto es la frecuencia y el primer modo de vibrar. El 2 no, el 2 ya hay una relación. Y la frecuencia es distinta de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno gira, por ejemplo, un radián, el otro está girando un radián también. Se está moviendo como un todo, como un cuerpo rígido. Y no es una vibración propiamente tal, por eso su frecuencia natural en ese modo es cero. Eso, un recordatorio que ya vieron en clases, que vamos a retomar calculando otro tipo de cosas. Entonces eso sería